Todas las cosas son un proceso. Todas las cosas. Usted mira una semilla y cuando tenemos una semilla en nuestra mano y la sembramos en la tierra, pues esa semilla luego se va a hacer una plantita. Esa plantita va a crecer y va a llegar a ser un árbol. Ese árbol, cuando ya llega a ser un árbol grande, pues lo van a cortar y van a sacar madera para hacer muebles y para hacer muchas cosas. Es un proceso. Nuestra vida es un proceso. Un proceso que comenzó la unión de un hombre y una mujer, y luego viene aquella fábrica que tienen las mujeres allá en su vientre, ¿verdad? A formar esa criatura. Entonces a formarse ahí se va formando en el vientre de esa mujer. Y luego, bueno, a los 9 meses, algunos son muy apurados, salen a los 7, pero ¿verdad? Hay personas que nacieron a los 7 meses, 8, qué sé yo, pero lo normal es 9 meses. Entonces, y después de esos 9 meses viene el nacimiento y la lloradera y el desvelo y aquella cosa. Y ahí viene a cuidar a esa bebé, a ese bebé. Luego ese bebé comienza a gatear, luego comienza a correr y ya no hayamos qué hacer con los bebés. Pero ya llegan y siguen creciendo y llegan a la adolescencia, llegan a ser adultos, y aquí estamos nosotros que ya estamos algunos bien avanzados. Pero todo es un proceso. Y yo quisiera presentarles bíblicamente cómo es el proceso que la Biblia nos enseña acerca de nuestra vida cristiana. ¿Cómo comenzamos todo? Bueno, todos comenzamos primero siendo creyentes. ¿Alguien puede decir conmigo creyentes? Todos comenzamos siendo creyentes. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La palabra del Señor dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces aquí está el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica, y el apóstol Pablo está agradecido porque aquellas personas recibieron la palabra de Dios con amor, con fe. Aquellas personas no recibieron la palabra de Dios como palabra de hombre, como muchas personas dicen: no, pero si eso lo escribieron hombres y los hombres cometen errores. Y sí, es verdad, todo hombre comete error, todo hombre tiene debilidades, pero la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios inspiró a esos hombres para que escribieran, y nosotros así lo creemos. Aunque hayan personas que duden, que blasfeman, que hablan contra la Biblia, contra Dios. Hay personas que dicen: yo no creo en nada ni en nadie. La verdad es que cada quien tiene derecho de creer o no creer. Cada persona tiene derecho de creer lo que quiera. Dios no obliga a nadie. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo que está contentísimo que cuando les predicó la palabra, no la recibieron como palabra de un hombre, sino que la recibieron como palabra de Dios, ¿verdad? Y esa palabra, cuando se recibe de esa manera, esa palabra realmente trae cambios a nuestra vida. Y es lo que había sucedido con aquellas personas en esa ciudad de Tesalónica. Ellos habían recibido la palabra y entonces ellos comenzaron a creer. ¿Cuándo comenzamos realmente a creer, mis hermanos? Cuando recibimos la palabra de Dios. Comenzamos a creer que Jesucristo es el único Salvador. Pero hasta que uno comienza a conocer la palabra, ¿verdad? Comenzamos a creer. Porque antes de creer que solo Jesucristo era Salvador, creíamos que habían varios salvadores o salvadoras. No, pero ahora que creemos la palabra de Dios, entendemos que solo hay un Salvador. Un Salvador. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. ¿Verdad? Que nadie más murió en la cruz más que Jesucristo. Y Él es el único. Por eso es que ahora nosotros comenzamos a creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Comenzamos a creer la palabra, comenzamos a creer en las promesas, comenzamos a creer que ahora nosotros somos hijos de Dios y que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Entonces ahí comienza la vida
toda persona que dice, yo comencé mi vida cristiana, ¿cómo comenzamos? Siendo creyentes, comenzamos a creer, porque para ser salvo hay que creer en Jesús. Hay que creer, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tengo que hacer?, dijo el carcelero de Filipo, dijo a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay que creer, y ahí comenzamos todos, comenzamos siendo creyentes. Ahora, yo tengo un consejo que darle a los pastores, a los líderes y a todos aquellos hermanos en Cristo que ya somos nosotros creyentes, bueno, ya tenemos años. Yo quiero que escuchen este consejo. Primera de Timoteo 4:12. Por favor, yo necesito que todos aquellos cristianos que ya tenemos años, necesitamos entender que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los nuevos creyentes. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno, vamos a esperar que lo ponga ahí. Ahí está. Mire lo que dice. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo se lo está diciendo a un joven llamado Timoteo, que es pastor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los que. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez vamos a leerlo. Ninguno tenga en poco tu juventud. No importa si eres joven, si eres adulto, si tú eres un cristiano, escucha, tienes una responsabilidad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Qué hay que ser? ¿Para quién? Para aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Hermano, escúchenme por favor, escúchenme. Hay mucha gente que no quiere venir a Cristo por el mal ejemplo que damos muchos cristianos. Lo voy a decir de nuevo. Y mire que no me estoy sofocando. No. Con tranquilidad se lo estoy diciendo. Hay mucha gente que no quiere venir a Cristo por el mal testimonio que damos muchos. Y mire que no estoy diciendo por el mal testimonio que damos. Por el mal testimonio que damos nosotros. Hay gente que quiere venir a Cristo, pero dice, no hombre, mira esa persona si tiene 10 años de estar en la iglesia y no se compone ni de las bocas sucias que tienen, las malas palabras. Ahí la oigo yo cuando está peleándose con el marido, las vulgaridades que se dice. Y es hermana. ¿Sé ejemplo a quiénes? A los creyentes. ¿Y debemos ser ejemplo en qué? En palabras. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Ah? ¿Qué tipo de palabras? ¿No has cambiado todavía ni las vulgaridades, las cosas, los chistes, esos chistes vulgares, las cosas de doble sentido? Seamos ejemplo en palabra, en conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Ah? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo reaccionás cuando alguien te provoca en la calle? ¿Qué? Vení para acá, hijo de la... ¿Ah? ¿Ah? Porque cuando no estamos en la iglesia, allá afuera, creemos que podemos hacer cualquier cosa. Pero usted y yo, si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios aquí, donde quiera que vayamos. Somos hijos de Dios donde quiera que vayamos. ¿Cómo es nuestra conducta? Entonces nosotros, los que ya tenemos años, los que ya tenemos tiempo, los que decimos ser pastores, los que decimos ser líderes, los que decimos ser hijos de Dios, debemos dar un buen ejemplo a los creyentes, hermanos. ¿Alguien está recibiendo esto? Tenemos una responsabilidad. Olvídese que usted no tiene responsabilidad. ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no? Hay cosas que yo he hecho en la calle a veces y después me da una vergüenza, Dios mío, que ya no sé ni dónde meterme. Le voy a contar una de esas vergüenzas que pasé. Iba con mi esposa, me dice, llévame al Palí, allá al mercado. Y me voy yo y el parqueo está full. Y estaba un carro esperando que saliera del parqueo y él ya estaba, ese carro ya estaba antes que yo llegara. Pero yo llego de inteligente. ¿Tú sabes? El carro va saliendo al lado donde él está esperando. Donde él sale, ¡fum!, me meto yo. Mire qué cortés, ¿verdad? Cuando yo hago eso y me meto ahí,
me quedo así. ¿Qué hice? Y lo peor, una señora era la que estaba en el otro carro. Que no sepa que soy yo, porque si me conoce, qué vergüenza el pastor. ¿Ustedes se imaginan? Eso parecería tonto, pero es un mal testimonio. Un mal testimonio, es una mala conducta. No estoy respetando a la otra persona que ya está allí esperando para parquearse. Entonces de repente hacemos cosas, hermano, que no demostramos el amor ni la vida cristiana. Entonces muchas veces reaccionamos. Por eso yo quiero esta mañana que todos entendamos que tenemos un deber delante de los creyentes, y es que seamos buen testimonio, que demos buen testimonio, que demos un buen ejemplo. Amén, hermano. Ahora que ya sabe, que usted no diga, a mí no me importa, yo hago lo que me da la gana. Cuidado, usted tiene que dar un buen testimonio a los demás, porque usted puede ser de bendición a los creyentes o puede ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo es que Dios quiere que ahora seamos discípulos. Comencé siendo un creyente, pero ahora Dios quiere que sea un discípulo. ¿Y por dónde comienza un discípulo? Vamos a Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Por dónde comienza uno a ser formado en un discípulo? Bueno, Jesús nos ayuda. Mateo 28, versos 19 y 20. El Señor Jesucristo dice: por tanto, id y haced discípulos, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Ok, ¿y cómo comenzamos a ser discípulos? Bautizándolos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué hacemos? Enséñenles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya soy un creyente, pero ahora no debo quedarme ahí. Ahora debo avanzar. Y para avanzar, Dios quiere que yo sea su discípulo. Y para ser un discípulo, yo debo comenzar a obedecer los mandamientos de Él. Y una de las cosas que Jesús ordenó, no es que si me gusta, no es que si me parece, no es que si siento, no es que si estoy de acuerdo, no. Jesús se bautizó a la edad de 30 años, siendo un hombre. A Él no lo bautizaron siendo chiquito, no, a Él lo bautizaron siendo hombre. Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, teniendo 30 años de edad. Entonces, ahora el Señor ha resucitado y está diciendo que hay que ir a predicar el evangelio a todas las naciones y hay que hacer discípulos. ¿Y cómo los hacemos? Bautizándolos. Ahí comienza. Comenzamos siendo obedientes. Y voy a permitir que alguien me bautice. ¿Para qué, pastor? Me voy a bautizar porque el bautismo te une con Cristo en su muerte, en su resurrección y en su vida eterna. Nos unimos con Cristo en el bautismo. Entonces, ¿y ahora qué hago? Voy a permitir que alguien me enseñe. Por eso el discipulado es exactamente eso. Te vamos a instruir, te vamos a enseñar. ¿Qué es lo que estuvieron recibiendo mis hermanos cada martes? Una enseñanza, una palabra, el consejo de la palabra de Dios. Y allí está aquí Jesús diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es imposible enseñarle todas las cosas en 3 meses o el tiempo que dilate el discipulado, porque uno nunca termina de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Ahí comienza el discipulado. Cuando yo me dispongo a ser un alumno, cuando yo me dispongo y digo, yo quiero aprender. Mire, yo realmente es sorprendente. Acuérdeme su nombre, hermanita. Araceli. Mire que la hermana Araceli no puso como impedimento: yo no puedo venir. A pesar de que ella tiene que caminar con esas muletas, ¿verdad? Lo incómodo, lo dificultoso. Y eso no le impidió a ella venir. Eso no lo puso ella como excusa, diciendo: es que yo no puedo, es que yo vengo de largo, es que no.
De hecho, creo que era una de las primeras que venía. Entonces, ¿qué impedimento pones? ¿Qué excusa pones para no aprender, para no conocer, para no recibir la palabra que te va a fortalecer a seguir creciendo? Como discípulos, debemos entender que ahora ponemos a Jesús de primero. Y aquí es donde viene el consejo. Por favor, lea conmigo Lucas 14, 25 y 26. Ahora que venimos a ser discípulos, ya mi prioridad, ya no soy yo, ya no es mi esposa, mi prioridad no son mis hijos, mi prioridad no es mi papá, mi mamá. No, espérate. Ahora que yo soy un discípulo de Jesús, ahora yo debo poner en primer lugar a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. No se lo quiero decir yo, léalo conmigo. Lucas 14, 25 y 26. Léalo conmigo. Grandes multitudes iban con él. Oiga, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a hermanos, a hermanas y aún también su propia vida. ¿Qué dice Jesús? No puede ser. Ahora, alguien podría preguntar: ¿voy a odiar a mi papá? No. ¿Voy a odiar a mi esposa? No. No está diciendo eso. No es eso lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es: ok, antes tu prioridad, el primer lugar lo tenía alguien. Pero ahora, si quieres ser discípulo de Jesús, tú tienes que ponerlo a Él por sobre cualquier persona. Sobre cualquier persona. Pastor, yo quisiera venir, pero es que mi esposo no me deja. Bueno, tú decides. Tu esposo es tu Dios. Es que mis hijos no me dejan. Tus hijos son tu Dios. Entonces, cuando uno viene a ser un discípulo de Jesús, tiene que estar consciente que voy a ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Cuando hablo de esto, siempre recuerdo el testimonio de un joven que hace muchos años aquí se bautizó, entró al discipulado. Él no pudo servir en ningún equipo porque él en ese entonces estaba en la universidad. Posiblemente ya se habrá graduado, no he sabido más de él, pero cuando este joven vino aquí a la iglesia, venía escondido de su papá. Él vivía con su papá, su mamá estaba en el extranjero. Entonces su papá era ateo, su papá no creía nada más que en él, y él venía escondido. Yo no sé qué le inventaba a su papá, pero él venía escondido, porque él sabía que si su papá se daba cuenta que él venía aquí, él sabía lo que iba a pasar, que él iba a correr, que él iba. Y entonces, pero un día ese muchacho se bautizó, estuvo estudiando en el discipulado, se graduó, pero un día vino llorando y me dijo: pastor, mi papá me corrió de mi casa, me echó con todo, porque me dijo que si yo estaba dispuesto a creer en ese Jesús, pues es que Jesús me mantuviera, y que Él ya no me iba a seguir dando para la universidad, que Él ya no me iba a seguir ayudando para nada. Y yo estoy dispuesto, me dice, a seguir a Jesús aunque mi papá no quiera. Y él se tuvo que ir a Managua a vivir, buscando a algunos familiares allá. De ahí perdí contacto con él, no supe más de él. Pero este joven tomó una decisión y dijo: no importa que mi papá no me ayude, no importa que me quite los estudios y no me pague, pero yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir, pastor. Y yo recuerdo en esa ocasión, pues oramos y lo felicité a seguir adelante, y espero que donde quiera que se encuentre, él siga fiel al Señor. A veces hay decisiones difíciles. También recuerdo a una hermana en esta iglesia decir: pastor, me voy, ya no puedo seguir sirviendo. ¿Y pero por qué? Mi esposo me puso a elegir o Dios o él. Y ella decidió a su esposo. Ella dijo: yo no puedo seguir sirviendo, no puedo seguir viniendo, no puedo, porque mi esposo me puso entre la espada y la pared. Me dijo: tu iglesia o yo. Y yo
no puedo quedarme sin mi esposo, él es el que mantiene mi casa. Hermana, usted es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Si usted es libre, si eso es lo que usted ha decidido, que Dios le ayude, que Dios le guarde. Y bueno, le tuve que dar algún consejo, pero ahí está. Hay momentos en nuestra vida donde vamos a tener que tomar decisiones, hermano. ¿A quién tú tienes en primer lugar? Cuando yo comencé a servir a Dios, cuando me di cuenta que Dios me había llamado a pastorear, y yo le conté a mi esposa que era el llamado, y en varias ocasiones tuve que renunciar a trabajo teniendo mucha necesidad, y mi esposa en ese momento no entendía. Y recuerdo que yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me llamó. Mi esposa me corrió de la casa. Me corrió de la casa. Así, yo lo he contado este testimonio muchas veces. Si no trabajas, me dice, aquí no venga. Ella trabajaba en ese entonces en la alcaldía. Y entonces me dice, yo necesito a alguien que me ayude a mantener los gastos de la casa. Sí, teníamos 2 hijos. Había que comprar leche, había que comprar pañales, había que comprar el mantenimiento de la casa, el sostenimiento. Yo no podía proveer nada. Y ella me dijo, si usted no trabaja, busque qué hacer. Y me fui 15 días, donde la hermana Mafalda, que era donde hacíamos las reuniones en aquel entonces. Y ahí la hermana me dio hospedaje en el cuartito donde nos reuníamos, haciendo ayunos forzados muchas veces, pero ahí buscando de Dios. Hasta que a los 15 días mi esposa me llegó a buscar y me dijo, volvé a la casa, aunque yo no quiero nada con ningún pastor, no me casé con ningún pastor y no quiero ser la esposa de un pastor. No, usted la ve como que tiene cara de buena gente. No se confíe. No se confíe mucho con mi esposa. Gracias a Dios que no está aquí, no me estoy yendo. Pero le doy gracias a Dios que Dios cambió su corazón. Dios cambió su corazón y hoy pues trabaja juntamente conmigo en el pastorado. Nos unimos haciendo la obra de Dios. Pero muchas veces Dios te va a probar a quién estás dispuesto a poner en primer lugar. Entonces, aquellos que decimos que queremos ser discípulos de Jesús, vamos a tener que tomar decisiones. ¿A quién quiero honrar? ¿A quién quiero obedecer? Entonces, esa es la segunda etapa y es la etapa muy difícil, porque todo se te va a oponer. En tu casa se te van a oponer, en tu casa, en tu trabajo, va a haber mucha oposición. Pero, mi amado hermano, yo te voy a decir una cosa: si tú pones siempre a Dios en primer lugar, Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Dale alabanza esta tarde, esta mañana. Gracias, Señor. Y número 3 y último. Entonces, primero comenzamos siendo creyentes. Luego seguimos a ser formados en discípulos. Y viene la tercera etapa. Y la tercera etapa, de hecho, la hermana que leyó aquí las palabras de acción de gracia, ella lo mencionó en las palabras de gratitud. Ahora Dios quiere que seamos obreros. Obreros, ya esa es otra cosa. Obrero. Vamos a ir a Mateo capítulo 20. Vaya conmigo allí, por favor. Mateo capítulo 20, y con esto vamos a terminar esta enseñanza. Mateo capítulo 20. Mire lo que dice. Mateo 20. Versículo 1. Los vamos a leer hasta el versículo 7. Jesús le dijo a sus discípulos que debían orar por más obreros. ¿Qué es lo que hace falta hoy? Obreros. Porque no todo el mundo quiere trabajar. No, todo el mundo en la iglesia. Entonces todos nos quedamos, la mayoría se quedan siendo creyentes y otros se quedaron solo como discípulos. Discípulos que ya se bautizaron, que ya aprendieron, pero ahora que el Señor los llama a trabajar, a servir como obreros, ahí es donde está costando el asunto. Y muchos se han quedado ahí. Miren lo que dice Jesús en esta parábola. Mateo 20, versículo del 1 al 7. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar ¿qué? A contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados. Y hay gente desocupada y los va a llamar. Y les dijo: y también vosotros a mi viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban. Siempre hay gente desocupada. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Qué bonito. El Señor ha estado saliendo a buscar y dicen que nadie lo ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Se lo voy a decir ahora de una manera más sencilla. Dice Jesús: un hombre padre de familia salió a contratar obreros a las 6 de la mañana. El día de labor bíblico era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas de trabajo. Bíblicamente ese era el tiempo de horario de trabajo. El Señor salió a las 6 de la mañana a contratar obreros y halló a los primeros y los mandó. Luego vuelve a salir a las 9 de la mañana a contratar obreros y manda a otros. Luego sale a las 12 del mediodía a buscar obreros, encuentra a otros desocupados y los manda a trabajar. Luego se va a las 3 de la tarde a buscar obreros. Ya el día va avanzado y encuentra a otros desocupados y los manda a su viña. Pero el Señor no se da por vencido y sabe que todavía hay gente desocupada. Y se va a las 5 de la tarde. Falta 1 hora solo para que termine el día de trabajo. 1 hora. Y el Señor se va a las 5 de la tarde a buscar obreros. Vengan a trabajar. Estos van a venir a trabajar solo 1 hora. Los otros han trabajado 11 horas. Llevan 11 horas de trabajo. Bueno, no todos 11 horas. Los primeros sí. Los otros llevan menos. Pero halló personas desocupadas y los mandó a trabajar a su viña. Por eso es que la palabra de Dios dice que los últimos serán los primeros. Y ese es el amor tan grande de Dios, que Dios puede hacer todo sin nosotros, pero Él nos está llamando a que nosotros seamos parte de su obra. Pastor, pero ¿cómo puedo trabajar yo en la obra de Dios? Invite a otros, traiga a otros, invite a un familiar. ¿No dice que Andrés fue a traer a su hermano Pedro? ¿No dice que Felipe fue a llamar a su amigo Natanael? ¿No dice la Biblia que la mujer samaritana fue a llamar a los hombres que estaban en la ciudad de Samaria? ¿No dice la Biblia que el endemoniado gadareno, ahora que ya no está endemoniado, fue a publicar las maravillas de Jesús a toda la ciudad? ¿Cuánta gente podría venir a los pies de Cristo si usted se propusiera buscar a uno? ¿Cuánta gente pudiera venir a Cristo si usted se propusiera en su corazón decir: oye, yo puedo ser ese obrero? Yo no sé si usted se da cuenta, pero estamos en esa última hora. Se lo voy a decir de nuevo. Estamos viviendo la última hora. ¿Por qué, pastor? Porque hace 2000 años el Señor está llamando a la obra. Y ya muchos han muerto en la obra de Dios. Otros comenzaron y se apartaron. Pero aquí estamos nosotros. Todos los cristianos sabemos que la venida de Cristo está cerca. Todo. El que no la quiera creer, que no lo crea. El que quiera decir que eso es pura payasada, puro bla bla, que dicen que Cristo viene. Claro, por ahí andan muchos locos diciendo que va a venir en el año tal, otros que dijeron que iba a venir. No, a esos charlatanes no le crea, porque el día y la hora solo Dios lo sabe. Nadie, cuando tú oigas decir que Cristo viene el año tal, el día tal, el mes tal, no le pongas mente a eso, es pura loquera. Ellos son gente loca que no tiene que hacer. No, pero nosotros sabemos que Cristo va a venir. Y cuando Cristo venga, que nos halle ocupados como obreros. Que nos encuentre ocupados, hermano. Que nos encuentre ocupados buscando a una alma. Que este año 2025 usted no siga desocupado, hermana, hermano. Este año 2025 deje de estar pensando solo en usted. Ay, que yo vengo a buscar de Dios, qué bueno.
Pero si Dios ha sido bueno contigo, deberías de buscar a otro también. Si Dios te ha salvado a ti, deberías de pensar en la salvación de otro. Si Dios te ha sanado a ti, deberías de pensar en la sanidad de otro. Si Dios ha usado tu vida, ¿verdad?, para bendecir a otras personas, entiende que Dios puede seguirte usando para traer salvación. Seamos obreros, hermanos. Amados hermanos, este año 2025 volvámonos obreros. Pastor, yo estoy comenzando en la vida cristiana. Usted puede ser un obrero. Pastor, yo apenas acabo de salir del discipulado. Usted puede ser un obrero, porque todos podemos traer invitados. Todos, hermanos. Un día de esto estuvimos hablando de aquellos 4 que llevaron cargado al paralítico, ¿se acuerdan? 4 hombres llevaban a un paralítico. ¿Para qué? Para que Jesús lo sanara. Pero lo primero que hizo Jesús fue perdonar sus pecados y luego sanó su enfermedad. Pues eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, y es: vamos a buscar, traigamos invitados. Yo felicito a los líderes, a los hermanos, felicito a todos esos hermanos que invitan a alguien, que no se dan por vencidos. Felicito a esos hermanos que hacen una y otra cosa, porque dicen: oye, yo necesito buscar. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando obreros. Habrá alguien esta mañana y dice: yo quisiera ser ese obrero. Este año alguien dice: yo quisiera ser ese obrero. Quiero servir al Señor. Levante su mano si usted lo desea, hermano, y hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, que esta mañana, Padre, aquellos que hemos escuchado esta palabra, podamos, Padre Santo, disponernos hoy. Señor, todos comenzamos siendo creyentes y hemos venido avanzando, Señor, para ser formados en discípulos. Pero ahora nos toca, Señor, ser obreros. Ahora nos toca producir. Ahora nos toca dar fruto, como esa planta, Señor, que comenzó pequeña, siendo una semilla, luego una pequeña planta, pero luego creció. Esa planta creció y ahora es un árbol y ahora está dando fruto. Señor, así es como usted quiere que nosotros seamos.